Aquí en Los Ángeles, pero bueno, gloria a Dios porque podemos disfrutar también de un clima agradable, ¿no es cierto? Es más lindo que tanto calor, bueno, por lo menos para mí. Muy bien, el tema de hoy, el último eslabón de la cadena. El último eslabón de la cadena. Y antes de desarrollar el tema, voy a definir la palabra eslabón, para que todos podamos estar en un mismo espíritu. ¿Qué es un eslabón? Un eslabón es una pieza con forma de aro o de anillo que enlaza una con otra semejantes y forma ¿qué? Una cadena. Muy bien. Con esta definición en mente, prestemos atención al relato del manual de instrucciones. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo del 1 al 19, un pasaje muy conocido por todos nosotros, y dice así la bella, la hermosa, la inalterable palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu, ¿qué? Que tenía su morada, ¿en dónde? En los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces habían sido atados ¿con qué? Con grillos. ¿Qué son los grillos? No los grillos esos que cantan a la noche, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía, ¿qué cosa? Dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Qué interesante, ¿cómo sabía él que era el Hijo del Altísimo? ¿Cómo a pesar de las condiciones que él estaba cuando lo vio a Jesús fue y se arrodilló? ¿Usted se puso a pensar un poquitito en eso? Tremendo. Continuemos. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿quién le preguntó? ¿Quién le preguntó? No, ¿quién le preguntó? Jesús. Jesús le preguntó ¿a quién? Al espíritu que se estaba manifestando en este hombre. Le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Y qué respondió el espíritu? Legión me llamo. ¿Era uno? Eran muchos. Ahora, usted imagínese una persona atormentada solamente por un espíritu en las condiciones que se encuentra. Ahora, cuando es muchos espíritus, usted puede más o menos hacerse una idea de lo que este hombre estaba sufriendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Fíjense ustedes que los espíritus le rogaban al Señor que no los enviara fuera ¿de dónde? De aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Acá venía una persona que tenía varios cerdos, los había sacado a pasear, para darle de comer, ¿verdad? Para darle de comer, y etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Fíjense en ustedes, cuando uno no se encuentra en el momento justo, en la hora justa, en el lugar justo, ¿no? Miren lo que sucedió. Dice que le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Pobrecitos los cerdos. ¿Qué culpa tenían? Pero bueno, entonces quisieron entrar en los cerdos. ¿Y qué sucedió? Y luego Jesús le dio permiso para que entraran en los cerdos. Porque ¿qué sucede? Miren, dice que cuando una persona está atribulada, y la persona es ministrada, una vez que esa persona queda libre de esa tribulación, la Escritura enseña que la casa queda ordenada y vacía. ¿Cuál es la casa? Esta, el interior.
Ya quedó ordenado y vacío, ya no está eso que tanto agobiaba antes. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Lo vamos a dejar así? No. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que llenar esa casa, ¿con qué? Con la palabra de Dios. No la podemos llenar yendo de compras, mirando televisión. No podemos hacer nada de eso, porque entonces no la llenaríamos, la ensuciaríamos peor. Entonces, si nosotros no nos preocupamos por llenarla, como la palabra de Dios nos enseña, también nos dice la Escritura que entran otros 7 peores. Ahora imagínense, si acá este hombre tenía una legión y no llena su casa una vez que quedó ordenada y le entran otros 7 peores que los que tenía, ¿en qué condición iba a terminar este hombre? Triste. Entonces dice que le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. 2000 cerdos llenos de espíritus inmundos. Y el hato, o sea, los 2000 cerdos, dice, se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Cuántos porchas se perdieron? ¿Cuánto bacon se perdió? Un montón se perdió. Imagínense. Ahora a mí me hicieron una pregunta. Que una vez que los cerdos se despeñaron en el mar y dice ahí que se ahogaron, ¿qué pasó con los espíritus? No, a ver, esperen. Déjenme hacer la pregunta antes de que ustedes contesten. Si estos cerdos, ¿entraron los espíritus en los cerdos? Sí. Ahora, estos cerdos se ahogaron en el mar. ¿Qué pasó con los espíritus que entraron en los cerdos? Salieron, se ahogaron, ¿qué pasó? Dicen que quedaron en la profundidad del mar. ¿Tú dices? Sí, pero habitaron en los cerdos y se ahogaron. Ya habitaron en un lugar y se ahogaron. Entonces, ¿qué pasó? Ah, esa es la respuesta. Ahí está, excelente. Los espíritus no mueren. Los cerdos murieron, pero los espíritus estaban rondando por ahí a ver dónde podían entrar otra vez. Porque si no, hubiesen 2000 espíritus menos. Y sin embargo, el enemigo está haciendo estragos y continúa haciendo estragos todavía. ¿Cuándo entonces se va a controlar, digamos, esos espíritus inmundos? El Señor ya lo dijo. Cuando Él les ordene dónde deben de ir. Ahora, nosotros muchas veces, y yo ya lo repetí muchas veces de este púlpito y lo quiero repetir otra vez, reprendemos a Satanás y decimos, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Podemos hacerlo? ¿Tenemos autoridad para hacerlo? ¿Sí o no? Sí tenemos la autoridad para hacerlo. Pero ahora, cuando yo digo, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, ¿qué estoy pensando yo que sucede? ¿Qué estoy pensando? Que el espíritu se va. Okay. El espíritu se va, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición para que el espíritu se vaya? No es por nuestras palabras. ¿Cuál es la condición? Exacto. Que nos mantengamos firmes en la voluntad de Dios. Porque si yo le puedo decir mucho a Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús y sigo viviendo la vida como a mí se me antoja, no estoy reprendiendo a nadie. Simplemente salen palabras de mi boca, pero no lleva ningún efecto. Pero cuando yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, ahora tengo la autoridad en el nombre de Jesús de reprender y que el enemigo también se vaya. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo la palabra de Dios. Estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y no estoy diciendo yo que nosotros somos holy holy y que no tenemos problemas. Pero el Señor ve cuando hay voluntad en nuestras vidas de querer obedecerle. Yo la puedo regar hoy. Todos la podemos regar.
pero hoy que la riego, aprendí algo y no lo voy a aplicar mañana, porque ya se me fue enseñado el error que yo cometí. Entonces, ahora cometí el error, no lo vuelvo a hacer más. No lo vuelvo a hacer más. Entonces, así sí, Satanás huye. Pero si no, imagínense, con los años de cristianismo que hay, más de 2000 años, los cristianos habrán reprendido en todas las épocas, me imagino, ¿no? Ya no tendríamos que tener ningún demonio dando vuelta. Y sin embargo todavía están sueltos. O sea, no es por nuestra palabra, sino es por nuestras acciones. Ahora, cuando el Señor Jesús con la autoridad les ordene, entonces sí, ahí se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. En los evangelios se usa el término legión, escuche, como sinónimo de tropa o de multitud. Y ahí mismo lo dice, somos muchos. Para referirse a los muchos demonios que poseían una persona. Es decir, no era un número concreto, sino que quería decir una gran cantidad. Según el criterio de algunos autores, escuche, porque usted tiene el beneficio de la duda. Y usted puede indagar y usted puede buscar. Usted no se quede con lo que yo le diga, usted indague. ¿Amén? Muy bien. Según el criterio de algunos autores, el reino del infierno cuenta con 6.666 legiones. ¿Qué numerito? 6666. Legiones. Compuesta cada una de las 6.666 demonios. Imagínese usted. Es una cantidad tremenda, ¿no? La Biblia no lo aclara. Dice, legión me llamo porque somos muchos. Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte, en un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso y bueno, ya sabemos lo que sucedió. Ahora, Marcos nos presenta a Jesús como el gran libertador. El gran libertador de todos los poderes, de las enfermedades, de los tormentos y también de los demonios. Ahora, Jesús se enfrenta al mismo poder de Satanás en la liberación del endemoniado. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era? Se describe como alguien con un espíritu inmundo y poseído por una legión. Su morada era en el cementerio, allí solamente había huesos y soledad. Vivía como un miserable retenido por cadenas y por grillos. Yo no sé si usted está familiarizado con los grillos, pero yo traje una foto de los grillos para que usted vea la fuerza que tiene el enemigo de nuestras almas, porque este hombre los podía romper, así leímos, ¿verdad? ¿Sí? Los destruía. Las cadenas, ustedes saben que no es fácil de romper. No es fácil, tampoco. Pero imagínense en un grillo, miren lo que es un grillo. Sin embargo, él los destruía. Esa es la fuerza. Nosotros ministramos a una hermana, no aquí, no éramos pastores nosotros todavía, y estábamos comenzando con el Ministerio de Sanidad Interior, y ministramos a esta hermana, una hermana bajita, chiquitita. En la iglesia donde estábamos, los muebles que habían ahí eran muebles antiquísimos. En la oficina del pastor había un mueble súper pesado, de madera pura. No como los de ahora, que uno los mueve, los arrastra, algunos tienen rueditas, etcétera, etcétera. Ese no, ese era bien macizo, duro, que los hombres para moverlo necesitaban por lo menos de 2 a 4 hombres con fuerza para mover ese escritorio por lo pesado que era.
Estábamos ministrando a esta joven y el pastor nos dijo que podíamos usar la oficina, usamos la oficina de él. La joven estaba sentada acá y cuando reprendimos el espíritu, porque preguntamos, ahí como dice la escritura, ¿cómo te llamas? Y dio el nombre del espíritu, entonces nosotros reprendemos ese espíritu. Una jovencita, no, una jovencita no, era una señora ya, pero así chiquitita. Sentada en una silla la estábamos ministrando y el escritorio estaba aquí. Con sus dos piernas corrió ese escritorio desde donde estaba al final del cuarto. Con una fuerza, hermanos, una fuerza increíble, increíble. Por eso tenía fuerza para romper estos grillos, y se lo creo. Una porque lo dice la escritura, otra porque yo también lo viví, lo he vivido. Hemos vivido muchas experiencias de ver cómo personas tienen una fortaleza tremenda. Mi amiga, la que yo siempre le cuento a ustedes, ustedes saben que ella era súper celosa con su esposo y en fin, tenía un concepto de los hombres muy, muy malo. Y yo le dije una vez, mira, tú tienes un concepto tremendo de los hombres malos, una experiencia horrible, y mira la ironía de la vida, porque Dios te dio 2 hijos varones. Entonces, ¿qué piensas de tus hijos? Porque si todos los hombres son iguales, tus hijos caen en el mismo paquete, ¿no es cierto? Pues nosotros no podemos sacar a unos sí y a otros no. Entonces, Dios siempre nos enseña, de alguna manera nos enseña. Pero ella, cuando en un momento ella se puso muy, muy mal, tenía una fuerza que superaba la fuerza del esposo. El esposo la agarraba de aquí de las 2 manos y no la podía sujetar ni la podía tener, porque ella hacía así y se soltaba, pero como nada. O sea, hay mucha fuerza cuando hay un espíritu controlando a una persona. Es triste ver en las condiciones y uno desea de todo corazón que la persona quede libre, porque uno ve cómo está atribulado. Por eso es tan importante, hermanos, cómo nosotros tratamos a nuestros hijos también. Y qué influencia tenemos sobre la vida de nuestros hijos. Porque hemos ministrado a una jovencita aquí en la iglesia, ya siendo nosotros pastores. El papá se había ido de la casa, la jovencita había quedado con su mamá, pero parece que había tenido problemas con la familia, la joven. La mamá siempre tenía un novio nuevo, y etcétera, etcétera. Cosas que la joven no podía absorber muy bien, pues son cosas que duelen, cosas que dejan marcas. Y ministrándola a nosotras, a ellos, acá estaba la alabanza, y la alabanza estaba bien fuerte, la iglesia estaba llena. Y nosotros estábamos ministrando aquí en este costado, me acuerdo como ahora, y los gritos que pegaba el espíritu en sí, porque no quería salir, se escuchaban hasta acá con la alabanza fuerte. Y era la ministración y teníamos que dejarla descansar un poco, porque veíamos que se esforzaba mucho para poder ella dejar que el espíritu se vaya. Y después que terminó la administración, los ojos de ella quedaron pero completamente rojos, que la mamá tuvo que llevarla al oculista porque se había asustado. Dios estuvo en control de todo, no pasó nada, por supuesto, pero la persona sufre muchísimo. Es tremendo cómo esa persona sufre. Entonces, uno ve el poder de Dios. A mí es un ministerio que me gusta mucho, porque veo la mano de Dios y veo cómo las personas quedan libres. Y qué lindo que es presenciar algo así, el poder de Dios en la vida de nosotros, ¿no es cierto? Y poder ayudar a otras personas. Muy bien, los demonios lo habían alejado de la sociedad. Y ahora tenía un compañero, lo inmundo. He aquí un hombre que no tenía esperanzas, poseído espiritualmente y también en esclavitud. Se nos dice que había roto todas las cadenas y los grilletes que le ponían, pero seguía siendo un esclavo. A pesar de que rompía todas estas cosas que eran imposibles de romper para un ser humano, sin embargo, él se mantenía en esclavitud.
Los demonios rompían las cadenas humanas, pero no podían romper la cadena de la opresión que le ataba. La más poderosa de todas. Ahora, ¿puede imaginar el terror que este hombre causaba? Usted supóngase que tiene un vecino. Un vecino que usted lo escucha gritar, que usted lo escucha romper cosas constantemente. Entra un momento que creo que uno entra un poquito en terror, porque dice, bueno, si este hombre es así, es capaz hasta de venir a mi casa y de romper las cosas, ¿no? A mí me enviaron un texto, imagínese el evento, la situación. Nosotros escuchamos en los medios de comunicación muchísimas cosas de las que están sucediendo, especialmente violencia. ¿Qué creen ustedes que la violencia quién las dirige? ¿Quién las dirige? Hoy la vida del ser humano no vale nada. Cualquiera agarra un arma, cualquiera agarra un palo, cualquiera arma una bomba, aunque sea con cosas caseras, y entra a matar como si no fuera nada. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo está gobernando esta sociedad. Y nosotros, lamentablemente, en la iglesia estamos dormidos. Sabemos las cosas, las conocemos, pero no estamos ayudando a la manera que deberíamos de hacerlo. Entonces, cuando uno mira los medios de comunicación y uno escucha tanta violencia, este hombre que ahora asesinó a su esposa, el hijo que asesinó a los padres, el nieto que asesina a la abuela, y vemos tantas cosas que escuchamos que uno cuando ve a una persona de lejos, uno se reserva un poquitito. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Se reserva un poco. Entonces me enviaron un texto de la farmacia, escuche, para retirar un medicamento. Cuando llegué, el medicamento no estaba listo. Entonces me senté a esperar para no volver. Dije, espero a que lo preparen para no volver. Se me acerca un hombre, escuche. Hacía un poco de frío, pero no estaba nevando. Un hombre con bota de nieve, bien alto, delgado, llevaba un gorro puesto que le tapaban los oídos. ¿Se está imaginando más o menos el picture? Las botas, el gorro que le tapaba los oídos. Los ojos sí se le podían ver, ojos claros, ojos celestes, era un americano. Un sobre todo bien grueso. Se me acerca hasta donde yo estoy y me dice, ¿te inspiro miedo si me siento al lado tuyo? Yo cuando lo vi venir ya me dio miedo. Ahora me dijo esas palabras, yo tenía dos opciones. Decir sí o decir no, otra no me quedaba. No me podía levantar y salir corriendo. ¿Qué hice? Le dije que sí. Dije, sí, siéntese. Pero yo estaba esperando a ver qué iba a hacer. Me preguntó. Me hizo varias preguntas. Mientras él estaba sentado, bien correcta la persona. La apariencia me asustó. Me contó su vida entera. Como estábamos los dos esperando por la medicina, entonces él tuvo tiempo para relatarme toda su vida. Y me hablaba de su esposa, que estaba allá haciendo una compra, que ahora volvía. Entonces yo ya entré un poquitito más en confianza. Ahora, de solamente yo ver ese aspecto, digamos, la presencia externa, me dio temor, habiendo aún empleados en la farmacia, porque yo no estaba sola. Una farmacia, había gente. Imagínense en ustedes estar al lado de un endemoniado. Por eso le pregunté yo, ¿se puede imaginar el terror que este hombre causaba? Este hombre no tenía nada parecido al endemoniado, cuidado, ¿eh?
pero me asustó su aspecto. En 10 minutos me contó su vida entera. Dice que el endemoniado vivía en el cementerio, pero no como los cementerios de hoy. Usted hoy va al cementerio y parece un jardín, especialmente si no hay lápidas afuera, que están todas en el piso, parece un jardín. Usted entra ahí y ni cuenta se da casi que está en un cementerio. Pero en los cementerios judíos, la verdad, el cementerio que yo vi cuando fuimos a Israel, porque hay una tradición acerca de los cementerios, que eso es inmundo, y aun cuando mueren los padres, ellos no entran al cementerio, dejan el cuerpo y se van. Entonces los cementerios no son como aquí, como un jardín. Ahí crece la maleza, los ataúdes no están abajo, son como un mármol que están arriba. Es bastante deprimente, bastante feo. Aquellos cementerios eran tallados en la roca, hablando del endemoniado gadareno, estoy hablando de años y años atrás. Eran tallados en la roca y quedaban expuestos de modo que pronto se descomponían las personas. Este hombre andaba desnudo. Ahora imagínese este cuadro. Un hombre desnudo, viviendo en un cementerio, rompe los grillos, rompe las cadenas. ¿A usted le gustaría vivir en un lugar como ese? ¿A usted le gustaría tener en su barrio, en su lugar donde usted vive, a una persona así? Dice que andaba corriendo como un salvaje de día y de noche. Claro, porque los demonios atribulan tanto que la persona no tiene paz, no puede descansar, no puede dormir. Entonces lo mantiene activo todo el tiempo. Se cortaba el cuerpo, estaba cubierto de sangre y de cicatrices. Gritaba en su tormento y no encontraba consuelo. Hágase la imagen. Este hombre había roto todas las cadenas, pero no había roto el último eslabón de su vida. Cristo cruzó el mar de Galilea. Escuchen, porque sabía que en un lugar había una persona con necesidad. Qué tremendo que es nuestro Dios, ¿eh? Desvía su rumbo y va al encuentro de una persona necesitada. ¿Para qué? Para romper el último eslabón de su vida. La del endemoniado gadareno, por supuesto. Jesús vino para poner libertad a los cautivos y consideremos el poder de Jesús contra la cadena más grande del enemigo, que es la cadena del alma. Hoy quizás muchas personas no estén atadas con grillo y con cadena, pero sí tienen las cadenas en el alma. Angustia, pesar, tribulación, ataduras en el alma. En este estado tristísimo es cuando Jesús lo encuentra y los vecinos ya le habían dado por perdido, porque veían que todo lo que hacían o trataban de hacer no traía solución para este hombre. Ya ellos no trataban, los vecinos, de ayudarlo más. Su familia tampoco, estaba solo, sin futuro, y solo él sabía el tormento que padecía por no poder escapar de esta situación. Mientras yo me imaginaba esta escena, la podía comparar con lo que pasa hoy con un drogadicto o con una persona alcohólica. Están atados, muy atados, tristes, solos, de a poco se van aislando de la sociedad. Y aún la misma sociedad los va dejando, se aíslan. Por ejemplo, cuando hablamos de ataduras del alma, ¿estamos hablando del rencor? Vivimos en esta sociedad, pero tenemos cadenas en el alma. No estamos atados ahora sí, con grillos y cadenas. No vivimos en el cementerio, vivimos en la casa. Pero dentro de nosotros hay una soledad, un vacío. ¿Por qué? Porque hay rencor. ¿Qué si hablamos de la falta del perdón?
Y miren, déjenme darle un secreto, que nosotros los cristianos no nos podemos dar el lujo de no perdonar. ¿Me entendió que no nos podemos dar el lujo de no perdonar? El Señor dejó el modelo, el Padre Nuestro. Y hay una parte del Padre Nuestro que es tan significativa y que tendríamos que prestarle atención, porque a veces leemos las cosas y las leemos a la ligera. Entonces no vienen a resaltar a nuestros ojos o no hacen un impacto en nuestras vidas. Porque el enemigo quiere que nosotros leamos la palabra de Dios a la ligera. Que no entendamos la palabra de Dios, porque menos la entendemos, más ignorantes somos de la palabra y más problemas vamos a tener. Más problemas. El Padre Nuestro dice, Padre, perdona nuestras deudas. Y el Padre Nuestro no es para la religión tradicional, disculpe, es para nosotros. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros mismos lo estamos confesando. Quiere decir que si no perdonamos a nuestros deudores, el Señor no perdona nuestras deudas. Ahí las cosas ya está grave, ¿eh? Ahora, usted me puede decir, sí, está bien, yo puedo perdonar a una persona que a lo mejor me puso mala cara o que no me saludó, porque después de todo, todos pasamos por esas cosas y tenemos días no muy buenos, ¿no? Pero yo, ¿cómo voy a poder perdonar al hombre que me abandonó? Está duro, ¿no? Está difícil. Sí. Y yo siempre digo esto, cuando alguien viene a consejería, yo le digo, hermana, yo la puedo aconsejar a usted como mujer. Y yo voy a estar de acuerdo con su sufrimiento. Pero yo tengo que aconsejarle como una sierva de Dios. Entonces tengo que dejar mis emociones de lado y tengo que darle a entender a usted lo que dice la palabra. Que es para usted y es para mí también, por supuesto. Porque si yo le aconsejo a usted como mujer y usted me está diciendo, este hombre se portó mal conmigo, yo no merecía que se fuera de la casa, yo le voy a decir, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo. Bien sinvergüenza ese hombre. Y merece más que eso. Yo le diría todo eso, ¿o no? Porque yo me pongo en su lugar. Pero ahora, aparte de ponerme en su lugar, yo tengo que ver lo que dice la palabra de Dios. Porque usted tiene que ser libre de ese resentimiento. Si no, no sirve. Y para ser libre de ese, como es resentimiento, ¿qué dice la palabra? El perdón. El perdón es como un ungüento que trae la sanidad. ¿Es fácil perdonar? No, hermano. ¿Usted se cree que a mí no me cuesta perdonar? Claro. Claro que me cuesta. Pero ¿saben qué? Cuando uno no perdona, es como si a esa persona que no perdonó la lleva cargada sobre sus hombros. Y es un peso enorme. Donde usted va, ahí usted va cargando. Y usted va pesado y no lo quiere soltar, pero suéltelo de una vez y vaya caminando livianito. Y solo con perdonar. Ahora, usted me va a decir, y bueno, pero yo ¿cómo sé si perdoné? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo sé yo si perdoné? Les voy a dar el secreto. ¿Ustedes vieron que cuando nosotros tenemos problemas con una persona, al solo escuchar el nombre de esa persona, uy, la sangre nos empieza a hervir? ¿No le pasa a usted? A mí sí. ¿Cómo hierve la sangre, no? Y resulta que usted escucha el nombre de esa persona y esa persona no tiene nada que ver con lo que a usted le pasó. Pero como esa persona se llama igual que la persona que a usted le hirió, entonces usted cada vez que escucha ese nombre, usted quiere ahorcar a quien se llame así. Porque es una manera de descargarse. Pero esa no es la solución. Porque yo puedo tener resentimiento con esa persona por culpa de que lleva el mismo nombre. Pero esa no es la solución. La solución
que yo me saque ese paquete, esa bolsa de encima que llevo cargando en mi espalda, que se llama perdón. Ahora se la voy a poner más difícil, porque si usted no puede perdonar a ese hombre que le dejó, etcétera, etcétera, ¿cómo va a poder perdonar si viene alguien con un arma y le mata a su hijo? Pongan la balanza a las dos cosas. Sin embargo, el Señor dice de perdonar a nuestros enemigos. O sea, hay partes de la Escritura, hermanos, que es muy difícil ponerla en práctica, pero no es imposible. Y lo difícil de poner en práctica es lo que tenemos que hacer para ser libres. Si no, no somos libres, vivimos siempre atados. Siempre atados. Y yo lo puse en la mujer, que el hombre la dejó y la deja con los hijos, porque eso se ve comúnmente, no es la mayoría. Pero también hay hombres que las esposas se van. Y se van con otros hombres. Y les dejan sus hijos para que los críen. O sea, la balanza está del mismo lugar. Entonces, ¿ese hombre qué va a hacer? ¿La tiene que perdonar o no la tiene que perdonar? Aunque no vuelva, cuidado, aunque no vuelva a la casa. Pero lo que hay dentro tiene que ser sanado. Por eso nosotros hablamos de sanidad interior. Lo de adentro tiene que ser sanado, porque yo adentro tengo que ser feliz. Entonces, cuando yo no tengo ningún tipo de resentimiento, no tengo falta de perdón, esas cadenas comienzan a romperse. En el nombre de Jesús. Se van soltando. ¿Qué si hablamos de la envidia? Hay muchas personas envidiosas, y dentro de la iglesia también, que pueden envidiar el matrimonio de una persona, que pueden envidiar los hijos de una persona, que pueden envidiar la posición social, que pueden envidiar, no sé, el trabajo, que pueden envidiar la casa, que pueden envidiar tantas cosas. Y también tenemos que soltarnos de esas cosas. Estas cosas que yo he hablado, rencor, falta de perdón, envidia, resentimiento, y hay muchas más. Cosas que esclavizan y que dañan y que aíslan y destrozan la vida. Una persona que no puede perdonar es una persona que está constantemente pensando en ese problema. Constantemente. ¿Por qué? Porque todavía lo tiene en la espalda, lo va arrastrando. Ahora yo dije, ¿cuál es el secreto para saber que yo perdoné? No me olvidé. El secreto es, les dije anteriormente, que si yo escucho el nombre de una persona que se llama igual que la persona que me hizo daño, me va a hervir la sangre. Me voy a sentir mal. Hasta voy a mirar a esa persona con desconfianza. Porque me parece que todos los que se llaman con ese nombre son todos iguales. Ahora, cuando yo perdoné, sucede algo. Que yo voy a escuchar ese nombre y no me va a afectar, pero para nada. Y voy a sentir aquí adentro algo que no sentía antes. Algo que se rompió aquí. Y ya ahora cuando hablo con otras personas, yo ya al hablar de esa persona ya no voy a hablar mal o con resentimiento. Porque ya pasó. Es cosa del pasado. Ya está. Pero mientras yo siga hablando de esa persona constantemente, me hierva la sangre cada vez que escucho el nombre, y no siente ese cosquilleo acá adentro de limpieza, es que todavía no perdoné. Y entonces ¿y sabe qué? Le digo más. Al no perdonar, esa persona todavía tiene autoridad sobre uno. ¿Por qué tiene autoridad? Porque no le deja en paz con los pensamientos. Está siempre pensando y pensando y pensando en esa persona. Pero una vez que nosotros lo soltamos y lo dejamos ir, ya está, ya no pienso más. Se terminó. Si no, todavía tiene autoridad sobre mi vida. Y eso es lo que yo no quiero, que tenga autoridad.
Jesús rompe las cadenas del tormento hasta sentar al hombre en completa paz. El lugar era peligroso, donde se encontraba este hombre. La hora en la que llegó Jesús también. Y el hombre con quien se encontraron era peligroso también. Porque un hombre con esa fuerza que puede romper grillos y cadenas, ¿sabe cómo deshace a un ser humano? Como un cacahuate. ¿Está bien dicho eso o no? O sea, como nada, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Okay. Sin embargo, Jesús va directamente al encuentro de este hombre. Con la diferencia que será el mismo endemoniado ahora que viene a él. Los discípulos de Jesús sabían que andar con él, con el Señor, era prepararse para encuentros sobrenaturales. Andar con Jesús es tener encuentros sobrenaturales. ¿Y cómo nos sorprende el Señor? ¡Wow! Nosotros ministrando en el área de sanidad interior, uno ministra, y bueno, dice uno, bueno, ok, más o menos ya sé la dirección, ya sé cómo hacerlo. No, no es la verdad, porque el Señor siempre nos sorprende con cosas, y con cosas nuevas, y cosas que uno tiene que aprender, porque uno no lo sabe todo. Y uno a veces se encuentra en un momento que no tiene salida, no sabe para dónde ir. Si salir corriendo de ese lugar o seguir en ese lugar. Y entonces el Espíritu de Dios, cuando ve que nosotros tenemos dependencia de Él, Él viene y se manifiesta y muestra su poder sobrenatural. Y eso lo sabemos nosotros también. El Señor nos sorprende también hoy en día y tenemos que estar preparados para encuentros sobrenaturales. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y a los que están cautivos vino a darles la libertad, convirtiéndolo en sus instrumentos. Jesucristo tiene poder sobre las tinieblas porque Él es el Señor por excelencia de todo lo que existe. Los poderes del infierno también se sujetan a Él. Los demonios que alejaron a este hombre de todas las relaciones humanas los llevaron a los pies de Jesús. Observemos que los demonios no cayeron ante Jesús para adorarlo como Señor. Simplemente cayeron en reconocimiento de su deidad. ¿Qué es deidad? Esa es una palabra que no la usamos mucho, pero la voy a describir. La deidad es un ser divino, esencia y características de Dios. No la tiene otra persona, solamente Dios. Entonces ellos reconocieron que era un ser divino, que Jesús era un ser divino. Como Señor que es, le ordena a los demonios que dejen libre a este hombre, con autoridad. Él no hizo ningún deal con los demonios, simplemente dijo, ¿cómo te llamas? Los demonios respondieron y dijeron, Legión me llamo, ¿y qué hizo él? Sal de él. Salgan de él. Con autoridad lo dijo. Jesús vino a devolverle la paz a los hombres atormentados. Desconocemos quién haya sido este hombre. No se sabe su historia porque la Biblia no lo cuenta, no lo dice. Sobre todo si era algún hombre infeliz, feliz, próspero, no dice nada la Biblia. Aún más, ni siquiera dice su nombre. Lo conocemos por el endemoniado de Gadara o el endemoniado gadareno. Así lo conocemos. Gadara era una ciudad y por eso le decían el endemoniado gadareno, porque se encontraba en aquella ciudad. Ahora le vemos a este hombre que no conocemos su historia, vivir en un cementerio, que es el último lugar donde va a parar el ser humano. No sabemos cuándo fue la última vez que este hombre pasó un tiempo sentado y tranquilo, porque la Biblia no lo dice. Los demonios se encargaron de controlar su cuerpo, su mente, todo su ser, y nada podía detenerlo. El texto no podía ser más descriptivo en Mateo capítulo 5, versículo 5. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Qué clase de vida pudo tener este hombre?
Él causaba terror. ¿Quién se atrevía a ir al cementerio? Escuche, si uno no va al cementerio ahora, ¿usted iría al cementerio de noche? Y ahora, ¿por qué tanto terror al cementerio, tanto terror a la muerte que le tenemos, no es cierto? Porque teníamos que tenerle terror a los vivos. Porque de los muertos ninguno volvió. Sin embargo, hemos escuchado, hemos visto tantas películas, ¿verdad? Que se levantan los muertos. Y entonces a uno le entra ese pánico que uno no quiere ir al cementerio, y menos de noche. Si vamos de día, yo ni quiero pisar el cementerio, le digo la verdad, yo no quiero ningún deal con el cementerio. Y no porque tenga temor, no me gusta el cementerio de por sí. Y usted dirá, bueno, pero usted tiene que ir a terminar ahí. No voy a terminar ahí. No voy a terminar ahí. No, ya dejé establecido lo que yo quiero. Yo quiero incineración y después en el fondo del mar a nadar con los tiburones, con los pescados y con todo y a disfrutar. No en el cementerio que me coman los gusanos. No way. ¿Quién se atrevería a ir a aquel cementerio? Él estaba corriendo como un salvaje de día y de noche. Este hombre está en tormento, pero Jesús vino a darle la paz y Cristo vino a detener su carrera. Cuando los hombres corren a Cristo, no tienen por qué seguir huyendo. Cristo colma de paz a los que nunca la tuvieron. Y nada trae la paz como la da Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Eso dice la Escritura. Lo terrible de la historia es que el mismo pueblo, y aquí viene lo feo, lo triste, lo lamentable, aquel mismo pueblo que había abandonado al enfermo a su triste condición, ahora ven el cambio milagroso. Ellos estaban aterrorizados por los gritos, porque era como un salvaje, porque estaba desnudo y porque rompía las cadenas, etcétera, etcétera. ¿Vieron que ellos no le podían ayudar? Pero ahora se enfrentó este endemoniado con alguien que sí le pudo ayudar. Y dice la Escritura que cuando Jesús le ministró, él quedó sentado y en su juicio cabal. ¿Sabe lo que quiere decir juicio cabal? Quiere decir que antes era un demente. No podía pensar por sí solo. O sea, los demonios lo controlaban, que era lo que estaba haciendo. Pero ahora Jesús le da la paz, le da la tranquilidad, le da la limpieza, y ahí está sentado en su juicio cabal. Cuando el pueblo ve el milagro, ¿qué creen ustedes que hicieron? ¿Qué creen ustedes que hicieron? Porque mira, si el Señor hace un milagro en tu vida y yo soy testigo del milagro que está haciendo, y yo traté de ayudarte mucho y no pude, como ese pueblo, pero ahora viene Jesús y te ayuda y yo veo el milagro, ¿qué voy a hacer yo? Lo primero que te voy a preguntar, ¿quién te ayudó? Yo quiero que me ayude a mí esa misma persona. ¿O no? ¿Qué haría usted? Claro. O sea, cuando hay un doctor que hizo una cirugía y usted sabe que todo lo hizo bien, salió bien, usted va y consulta a esa persona. ¿Quién te operó? Para que me opere el mismo, ¿no? Pero este pueblo hizo todo diferente a lo que nosotros estamos pensando. Y acá nos encontramos muchos de nosotros también, cuidado, ¿eh? Y estoy hablando como iglesia. Cuando lo vieron sentado en su juicio cabal, le dijeron a Jesús que se vaya de ese lugar. Increíble, increíble. ¿Saben que Jesús no pudo hacer más milagros en ese lugar? No porque él no tenía poder, no porque él no quería. Porque la gente no quiso. La gente le dijo que se fuera.
Ahora, pensando yo en mi propia vida, ¿por qué será que Jesús no hace milagros en mi vida? ¿Por qué si no los hace? ¿Por qué no los hace? ¿No será que yo estoy diciendo a Jesús, no te metas en esto? Me las voy a arreglar sola, no te preocupes. Es como decirlo así, ¿no? Quizás no lo decimos, pero las actitudes lo muestran. La pregunta es, ¿cómo alguien puede ser tan insensible como para hacer esto y decirle a Jesús que se vaya de ese lugar? Cuando ellos fueron testigos oculares, no se lo había contado nadie. Lo habían visto, lo habían presenciado, lo habían sentido. Y hoy muchas veces echamos a Jesucristo de nuestras decisiones. Muchas veces. Y después decimos, Señor, pero ¿por qué esto no me resulta? Señor, ¿por qué no veo cambio en esto? Cada vez que nosotros elegimos mantener nuestra elección de rencor, mentira o resentimiento, estamos alejando a Jesús de nuestro lado. Este hombre encontró sentado a los pies de Jesús y la paz que nadie podía darle. Por eso su actitud cambió inmediatamente. Él sí sabía quién era el que estaba ahí, el milagro que había operado. Él sí sabía cómo se estaba sintiendo ahora y cómo se sentía antes. Hoy vivimos atribulados, angustiados, sin paz, perdidos y sin esperanza, aunque nosotros parezcamos personas normales. Simplemente porque nos olvidamos de dónde encontrar la paz. Esa paz que necesita nuestra alma. Y solo a los pies de Jesús podemos encontrarla. Jesús rompe las cadenas de la vergüenza, vistiendo al hombre de su desnudez. La escritura fue clara y dijo que este hombre estaba desnudo. ¿Es verdad? En esta historia hay aspectos que son necesarios comentar. Jesús había estado toda la tarde dando una clase magistral a través de su particular método de enseñanza, conocido como parábolas. Él había estado enseñando toda la tarde acerca de las parábolas. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Parábola es lo que se deduce una enseñanza moral o una verdad importante. No es una historia cualquiera que está puesta ahí en la Biblia. No, cada parábola nos enseña a nosotros algo moral o una verdad importante que tenemos que prestarle atención. Jesús había estado enseñando estas parábolas. El interés de Jesús es liberar a un solo hombre en tal condición. No pasó desapercibido. Bien pudo el escenario, comprobado por el descanso que tomó en la barca, Jesús, haberle llevado a posponer esta tarea. Había estado toda la tarde enseñando y ahora estaba en la barca y bueno, él podía haber dicho, ¿para qué voy a ir ahora, no? Voy mañana. Nosotros no diríamos así. ¿Para qué voy a leer la Biblia hoy? La leo mañana. ¿Para qué voy a orar hoy? Total, leo mañana. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Sí, lo hacemos. El corazón de Jesús tenía la urgencia de la tarea, mientras todos en esa región temían a este hombre. Ellos huían aterrorizados. Cuando él se acercaba, temblaban en sus casas el sonido de los gritos, los niños eran advertidos sobre el loco del cementerio. Jesucristo no evitó aquel encuentro, él llegó ahí para cambiar la vergüenza del hombre, a quienes todos evitaban. Para Cristo todos los hombres son de inmenso valor. No importa los que son homeless, Jesucristo los está viendo y son de valor. Quizás nosotros los despreciemos, el Señor no. El Señor los recibe, el Señor los cobija. Y yo siempre me pongo a pensar, esas personas, cada una de ellos tienen una historia en particular.
Quizás un desengaño amoroso que ellos no pudieron sobrellevar. Quizás la pérdida de un familiar. Quizás la pérdida de un negocio. La pérdida de un trabajo. La pérdida del esposo, de la esposa. No sabemos, pero cada uno de ellos tiene una historia en particular. Y el enemigo muchas veces usa esas circunstancias difíciles de nuestra vida para venir y en vez de ayudarnos, porque no nos ayuda, como nos ayuda el Señor Jesús a restaurarnos, al contrario, todavía nos tira más piedras encima para que nosotros ahora nos encontremos en las condiciones que se encuentran estas personas. Jesús vino a vestir al hombre de su desnudez. Esta historia también nos revela cómo el poder de Satanás hace que el individuo pierda su vergüenza. Porque el que tiene vergüenza no sale desnudo a la calle. Pierde la vergüenza y lo expone su condición delante de todos los demás. El diablo es un amo cruel. Muchos creen que no existe. Si tienes ese concepto, cambia tu manera de pensar. Lee la Biblia y te vas a encontrar que sí existe. Hoy en día, y que es nuestro enemigo. Y que lo único que quiere de cada uno de nosotros, como dice la Escritura, Él vino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida en abundancia. El diablo es un amo cruel. Su trabajo es llevar a una persona hasta un estado de miseria donde no puede haber ni siquiera su propia vergüenza. Esos homeless que yo le estoy diciendo, nosotros fuimos a llevarle comida varias veces, equipos de aquí de la iglesia. Armamos mesas en esos lugares, ahí en Los Ángeles, donde ellos se encuentran, para darles de comer, y venían, hacían líneas, colas, ellos estaban esperando. Pero se peleaban entre ellos. Se notaban que estaban drogados. Las mujeres drogadas gritaban, embarazadas. Mi pregunta es, ¿traen más hijos al mundo? ¿Dónde los crían? ¿Dónde los ponen? ¿Cómo los tienen? Esa es la obra que hace el enemigo. Entonces, ellos, para olvidarse un poquitito de la angustia y del dolor, necesitan drogarse. Y piensan que en ese momento de éxtasis, donde la droga es una influencia para ellos, ellos se sienten felices. Pero después, cuando se va el efecto de esa droga, vuelven a ser más miserables que antes y necesitan más droga. ¿Y cómo la consiguen? Robándose unos a otros, robando a otros. Esa es la manera que la consiguen, porque es una desesperación y el enemigo pone esa desesperación. Los espíritus inmundos crean en todo hombre una condición que afecta todo su sentido. Todo. Y sobre todo derrumba su fortaleza moral. Pero la buena noticia es que Jesús tiene preparado un vestido nuevo para todos aquellos que andan desnudos. La sangre de Cristo tiene el poder no solo para perdonar pecados, sino para cubrir a cada persona de una nueva vida. El endemoniado de Gadara necesitaba un vestido. ¿Quién se le dio el vestido al endemoniado? ¿Quién fue que le dio el vestido al endemoniado? ¿Quién se lo dio? No sabemos. La Biblia no lo dice, pero dice que estaba vestido, sentado en su juicio cabal. Eso sí lo explica la Biblia. No da su nombre, no dice quién era, si era feliz, si no era infeliz, si era casado, si era soltero, si tenía hijos, si tenía mucha familia, si no tenía familia, si los padres lo habían abandonado. No dice nada de eso, pero sí dice específicamente que él estaba ahora vestido, sentado
y en su juicio cabal. ¿Quién le dio las vestiduras a este hombre? Lo que sí sabemos es que allí estaba Cristo y cuando Cristo se hace presente, Él hace nuevas todas las cosas. ¿Cuándo sería la última vez que aquel hombre anduvo vestido? Tampoco lo dice la Biblia. ¿Cuándo fue? Una vez que Jesús da la razón, cubre todas nuestras vergüenzas. Jesús rompió el último eslabón de la cadena que tenía oprimido a este hombre. Y no eran las cadenas físicas, era la cadena interior. Y Jesús quiere romper las cadenas en nuestras vidas. Y vuelvo a repetir, falta de perdón, resentimiento, rencor, envidia, y sumémosle a la lista. Y Él quiere romper esa cadena, pero Él no la puede romper si nosotros no le damos permiso. Y si nosotros decimos como aquel pueblo, Señor Jesús, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes. No necesito de tu asistencia. Esos sentimientos quedan albergados y la cadena todavía está ahí. Porque Jesús podía haber operado muchos más milagros en Gadara, pero la gente no quiso. Y como el Señor es bien caballero, Él no atropella la voluntad de nadie. Por eso nos dio el libre albedrío de escoger. Yo tengo la libertad de escoger seguir a Jesús, obedecer su palabra, no seguir a Jesús y no obedecer su palabra. El Señor no va a venir con un revólver atrás mío. Ya está escrito en su palabra. Si le seguimos, obtenemos bendiciones. No le seguimos, tenemos consecuencias. Ya está dicho. No necesita decir más nada. Ahora soy yo la que tengo que poner en práctica todas estas cosas que yo escuché o que escucho y que leo. A mí me toca. Jesús está para hacer milagros. Y hoy en día ustedes ven que los milagros en la iglesia no están ocurriendo. Ni siquiera hay salvación. Que ese es el milagro más grande. La salvación de un alma. ¿Por qué será? ¿No será que nosotros somos indiferentes? ¿No será que nosotros le dijimos, Señor, hasta aquí, no más de aquí? Porque ya ahora estás invadiendo mi territorio. Y entonces el Señor dice, está bien, ustedes no quieren, milagros no se operan, es la decisión de ustedes. Cierre sus ojos, inclinen su rostro y vamos a orar.